los saludo con la paz de Dios en este día. Quiero que pueda buscar la palabra allí en Juan 3:16, San Juan 3:16. Amén. Leemos la palabra, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Hasta allí la palabra. Puede tomar asiento, amén. Los músicos se pueden sentar. Amén. Yo quería compartirle en esta tarde un pensamiento, amén, una palabra que Dios traía a mi vida, que frecuentemente nosotros nos preguntamos, ¿sí? Y yo le ponía un título a esta palabra: ¿cuál es el propósito o el llamado de Dios para mí? Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuál es el propósito de Dios para mi vida o el llamado que Dios tiene para mi vida, para su vida? Amén. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado alguna vez cuál es el propósito o el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabe que yo enumeraba, ¿sí?, como punto número 1, el más importante del propósito que Dios tiene con nuestras vidas, es esto que leíamos hace unos segundos, que dice: de tal manera Él nos amó. Amén. Dios de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Sabe que el mayor propósito de Dios para nuestras vidas es la salvación. Es lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Ese es el más grande propósito y el más importante para nuestras vidas, que nosotros podamos ser salvos. Que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Y dice la palabra que para poder ser salvos nosotros tenemos que creer en Él, amén, recibirlo en nuestro corazón, ¿sí? La mayoría de nosotros ya sabemos eso. Creo que los que estamos aquí estamos en este lugar porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, amén. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Cuántos creen que Él va a venir a buscar a su iglesia? ¿Cuántos le están esperando a Él? Amén. Yo creo que cada uno de nosotros estamos esperando su venida. Amén. Y yo enumeraba como punto número 1, el más grande y el más importante propósito de Dios para nuestras vidas es la salvación. Amén. Y sabe que si nosotros nos ponemos a analizar lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, ¿sí?, lo que Cristo vino a hacer, ese es el mayor propósito, que Él vino a morir por nosotros. Pero Él vino a morir, pero no solamente que Él nació, ¿sí?, y que fue directamente a la cruz, sino que Él pasó por muchas circunstancias, por muchas cosas. Él tuvo que cumplir muchas de las profecías que estaban escritas en la palabra. Amén. No es que Cristo nació, se hizo grande y fue solamente y murió en la cruz, sino que Él tuvo que pasar por muchos procesos, ¿sí?, por muchas cosas, y cumpliendo el propósito que Dios lo mandó a esta tierra. Entonces, yo traía otro versículo, ¿sí?, para poder argumentar esto que le estoy hablando, que está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. No lo busque, si quiere yo se lo voy leyendo. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo le escribía esto a Timoteo en una de las cartas que él le escribió. Le decía a él, a Timoteo: Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él decía: yo soy el primero. Él se apuntaba como que él era el primer pecador que Cristo vino a salvar. Amén. Cada uno de nosotros somos pecadores y cada uno de nosotros podemos apuntarnos como lo hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Yo soy una pecadora y Cristo vino por mí a entregarse y a salvarme. Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice:
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay salvación en otro, solamente es en Jesús. Yo ponía como primer punto esto y los versículos estos que le estoy hablando, ¿sí? Para que podamos entender que Cristo vino a esta tierra y el más grande propósito es ese. Pero Cristo no solamente vino y murió en la cruz, sino que caminó. Amén. Caminó sobre esta tierra y hizo muchas señales, muchas maravillas. Y yo creo que además del propósito grande que Dios tiene para nosotros, de que seamos salvos, también su propósito está en que nosotros podamos caminar en su camino, andar en su camino, amén, comenzar a conocerle a Él, comenzar a caminar, ¿sí? En su palabra, venir a la iglesia, comenzar a tener una vida de iglesia, comenzar a conocerle. Muchos somos conocedores quizás de un poco más de tiempo, pero quizás hay algunos que lo están conociendo recién en este tiempo. Quizás hay algunos que se le ha predicado hace poco, han conocido a Cristo, lo han recibido en su corazón. Pero saben que no todo queda allí, sino que hay mucho más de lo que Dios quiere para nosotros. Hay mucho más del cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Entonces, yo ponía como punto número 2, caminar en sus caminos. Caminar en sus caminos puse yo y anotaba algunos versículos también. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Lo voy a volver a leer. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Estamos hablando de llamado y de propósito. Dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros podemos ser, no porque si fui bueno o malo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Amén. El propósito de Dios en nuestras vidas y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Y sabe que yo podía ver la vida de Jesús cuando Él comienza su ministerio, cuando Él comienza a caminar, ¿sí? Que a pesar de que lo más grande para Él era poder llegar a la cruz, poder pasar, ¿sí? por la crucifixión y poder darnos esa salvación, que hoy podemos tener nosotros ese acceso a poder ser salvos, ¿sí? Pero Él pasó por muchas otras cosas. Y yo podía ver que en nuestras vidas Dios trata de la misma manera. Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero también tiene muchos propósitos en nuestra vida, muchas cosas que nosotros debemos aún caminar sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de todas gracias, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Amén. Acá el apóstol Pedro hablaba y él decía que todos en el mundo, ¿sí? Todos nuestros hermanos también pasan por cosas, por padecimiento. Y él le decía que cuando pasen un tiempo ese padecimiento, Dios mismo nos va a afirmar, nos va a fortalecer, dice, lo va a perfeccionar, lo va a afirmar, lo fortalezca y nos establezca. Amén. ¿Por qué le leo todos estos versículos? Porque yo iba viendo la vida de Jesús, amén, y podía ver todas las cosas que Él fue pasando, todo lo que Él
fue cumpliendo y podía ver en nuestra vida como iglesia, nosotros, ¿sí? Que Dios primeramente nos llama a poder que nosotros seamos salvos, que obtengamos la salvación, ¿sí? Que tengamos esa reconciliación con Él. Pero en el caminar con Cristo, hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí? La mayoría de nosotros cuando somos ministrados, amén, cuando pasamos quizás a ser ministrados, ¿qué es lo que el ministro siempre le ministra de parte de Dios? Porque yo me ponía a analizar la mayoría de las veces que he sido ministrada, siempre lo que dice el ministro, pero porque Dios habla a través de su vida, es Dios tiene propósito con tu vida. ¿A cuánto le ha pasado que lo ministran y le dicen, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un llamado con tu vida? Sí, yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que nos dicen, Dios tiene un propósito con tu vida, vamos, levántate. Vamos, continúa, vamos, caminar, porque Dios tiene algo para vos, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Sí? A mí me ha pasado. Y sabe que cuando me decían así, yo decía, ¿cuál será el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo decía, ¿qué será que voy a hacer? ¿Qué será que lo que Dios quiere con mi vida? Y Dios me ministraba esta palabra, lo que Él primeramente quiere para nosotros. Pero hay muchas cosas más allá que Dios quiere que en el caminar nosotros podamos ir alcanzando, que nosotros como iglesia podamos ir obteniendo o cumpliendo lo que se ha soltado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen profecía sobre sus vidas? Sí, yo creo que los que han caminado, los que han sido ministrados por los siervos, por los pastores, ¿sí? Por los ancianos, por un profeta o por el profeta cuando ha venido, yo creo que han sido palabras soltadas sobre su vida. Yo creo que Dios ha hablado a cada una de su vida, ¿sí? Porque con mi vida lo ha hecho así. Y sabe que yo podía ver, dice, yo había puesto en tercer lugar, hablando del propósito, Dios tiene planes para nosotros, ¿sí? Dios tenía algo planificado, ¿sí? En el ministerio de Jesús. Él tenía planificado todo lo que iba a ir aconteciendo, todo lo que iba a ir pasando. Y con nuestras vidas es igual. Dios tiene planes para nosotros. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios tiene pensamiento de paz y no de mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos quizás caminando con el Señor, pero nos acontecen cosas fuertes en nuestra vida o cosas que se nos derrumba el mundo y decimos, ya mi propósito se terminó, ya lo de Dios que había para mí ya no está más, ya estoy destruido, ya estoy por el piso? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos dicho, bueno, vamos a volvernos atrás? Las circunstancias de la vida nos han hecho que nos volvamos para atrás y que todo lo que se habló, todo lo que se nos ha sido ministrado a través de la palabra, a través de un siervo, a través de una administración, todo quede atrás, todo quede por el piso. A mí me ha pasado que muchas veces he dicho, no, ya hasta acá llegué, lo que Dios me prometió no se va a cumplir en mi vida, lo que Dios me habló ya quedó atrás. Y sabe que Dios es un Dios que cumple las promesas que nos ha prometido una vez. Lo que Dios nos ha hablado, aunque pase el tiempo, porque si usted se pone a ver en la palabra, aunque pase el tiempo, mire cuando le habló a Abraham, que le iba a dar un hijo, pasó el tiempo y él pensaba, no, Sara, su mujer, decía, yo ya no voy a poder dar a luz un hijo. Y por eso aconteció todo lo que le dio la sierva, embarazó a la sierva y todo lo demás que ya conocemos. Pero Dios luego cumplió su promesa. ¿Sabe que Dios es un Dios que cumple lo que Él habló acerca de nuestras vidas? Dios es un Dios que cumple su palabra. Escuche la palabra que dice en Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Yo decía, qué tremenda esta palabra, porque dice,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Yo podía entender que Dios tiene escrito, ¿sí?, nuestro futuro, que Dios tiene escrito lo que tiene para cada uno de nosotros. Por eso Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz, pensamientos que no sean de mal, pensamientos de bien para nuestras vidas. Y yo podía ver todas estas cosas, ¿no?, que dice en la palabra, porque eso le pasaba a Jesús cuando Él estaba caminando. Sabe que hay muchas profecías que Jesús tuvo que ir cumpliendo. Y cada profecía que Él cumplía, sabe que la palabra lo reafirma, dice, y Jesús hizo tal cosa para que se cumpliera lo que estaba escrito, lo dicho por el profeta Isaías, lo dicho por el profeta Jeremías, lo que dice en el Salmo. Cada cosa que Jesús iba cumpliendo, sabe que Él lo iba haciendo porque Él entendía que tenía un camino marcado, un camino claro. Y yo decía, es verdad, Señor, ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Sí? Porque cuando Dios comienza a hablarnos a nosotros, cuando Dios nos trae a su camino, Dios no nos deja sin palabra, Dios no nos deja sin mostrarnos el camino, ¿sí? Dios te comienza a hablar. Dios no es un Dios mudo, Dios es un Dios que comienza a hablarte. Si estás con tu familia destruida, Dios te comienza a decir, voy a restaurar tu familia, ¿sí o no? ¿Sí? Si usted está con problemas de adicciones, Dios te comienza a decir, yo te voy a sacar. Si usted está con problemas de depresión, Dios te comienza a decir, yo te voy a sacar de eso. El Señor comienza a hablar, Él comienza a hablarte en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de mi vida yo puedo decir que nunca me ha faltado palabra. No solamente en lo ministerial, no solamente en lo de mi familia, en todas las áreas de mi vida, en la que yo he estado mal, en la que yo he estado preocupada, Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado el camino. Y yo creo que Dios es un Dios bueno y es un Dios bueno con todo. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos marcó un camino, ¿sí? Y cada vez que usted viene a la casa de Dios, viene a buscar una dirección de parte de Dios. ¿Sí o no? Viene a buscar una dirección de parte de Dios. Yo cuando vengo, cuando estoy con preocupación, le digo, Señor, hoy yo quiero que tú me hables. ¿Y sabe qué pasa? Yo a veces ni le cuento mis problemas a los pastores porque sé que ellos están siempre trabajando, ¿sí?, para la iglesia, trabajando para la gente nueva que está viniendo, están yendo a visitar, hablando. Y sabe que yo le digo al Señor, yo quiero que hoy tú me des una palabra y que me alinees en el camino, que me des una respuesta. Y sabe que recibo esa palabra de parte de Dios. Y aún sin haberle contado mis problemas a los pastores o a la persona que va a compartir la palabra, porque Dios es un Dios que te da palabra, Dios es un Dios que te alinea lo que Él quiere con tu vida. Y yo podía ver, amén, que Dios dice en Juan 15:15, ya no los llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Ahí está la palabra, ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque les voy a contar lo que yo quiero con ustedes. Yo a Cecilia, es como que Dios dice, perdón Ceci que te voy a poner de ejemplo, pero yo a Cecilia le voy a hablar lo que quiero con ella. Yo a Cecilia le voy a decir, Cecilia, yo te quiero usar en esta área. Cecilia, yo te quiero dar tal trabajo. Cecilia, yo quiero que con tu familia seas de tal manera. Quiero que comiences a buscarme en esta área. Quiero usarte fuertemente en esto. Quizás a otro le va a decir el Señor, yo te quiero hablar y quiero restaurar tu familia. Quiero sacarte de donde estás. Quiero separarte de la gente que no es de edificación para ti, por ejemplo. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de cuando somos ministrados. Dios habla a nuestras vidas. Por eso dice, ya no los llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que su Señor quiere con ustedes. Los llamaré amigos y les voy a contar las cosas que quiero con ustedes. Les voy a hacer saber. Les voy a hacer saber lo que quiero hacer con sus vidas. Amén.
Como le decía recién, Dios cuando te habla de tu familia. Dios cuando habla de tus hijos, te habla de restauración, de decisiones muchas veces que tienes que tomar. Dios te dice lo que quiere contigo. Dios no es un Dios mudo. Cuando tú le preguntas, Dios, ¿qué quieres tú conmigo? Dios, ¿cómo puedo resolver tal situación? Dios te habla. Dios no es un Dios que te deja sin palabra. Dios te habla en la economía, amén, te habla de trabajo, te habla que cuando Él te quiere prosperar, Dios te va a hablar, ¿sí? Cuando en lo ministerial, ¿sí? ¿En qué vas a funcionar? ¿A cuánto le ha pasado que han querido comenzar a servirle a Dios, ¿sí? Y han dispuesto su vida y no saben qué será que voy a hacer, en qué voy a funcionar, en qué Dios me va a usar? ¿Será que Dios me va a usar en la alabanza? ¿Será que voy a ser un diácono? ¿Será que voy a estar en la puerta? ¿Me gustaría limpiar la iglesia? ¿En qué voy a funcionar? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado que yo cuando quería, Señor, acá estoy, úsame en lo que tú quieras. Señor, y estaba dispuesta y me iba y limpiaba la iglesia. Si tenía que atender a los chicos, atendía a los chicos. Tenía una disposición para lo que Dios quería hacer por mi vida. Tenía una disposición para lo que Dios quería tratar por mi vida. Dios te da claridad en lo que Él quiere con tu vida. Cuando tú dispones tu vida y le dices, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero comenzar a conocerte, ¿sí? Dios comienza a hablar al primero que conoce de Dios al principio, ¿sí? Cuando uno llega, Dios empieza a hacerte conocer lo que Él quiere contigo. No es que Dios quizás tú llegas y Dios de la noche a la mañana, no sé, te quiere mandar a predicar. Puede pasar porque hay mucha gente que ha pasado por eso. No se asuste usted, pero Dios lo va a ir haciendo conocer lo que quiere con su vida. Dios le va a hacer conocer el llamado que tiene para usted. Amén. Y todo lo que Dios ha prometido a su vida. ¿Cuántos tienen promesa de Dios y que piensan que ya ha quedado atrás? ¿Cuántos dicen las promesas de Dios no se han cumplido? Han pasado años o quizás han pasado meses y estoy esperando que la promesa de Dios que me prometió, que se me ha profetizado, que se cumpla en mi vida. ¿A cuántos le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Sabe que yo veía la vida de Jesús? Como le decía al principio, Jesús iba caminando y Él tenía una claridad, ¿sí? Él tenía una claridad de lo que sabía, de lo que Dios lo había mandado a hacer. Pero cada una, ¿sí? de las promesas, cada una de las profecías, Él las iba cumpliendo al pie de la letra. Yo le voy a parafrasear algunas de las profecías que Jesús cumplió sobre esta tierra, que está en Mateo 21:3. Y decía, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿sí? Que dice, tu rey manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sabe que Jesús, cuando se subió arriba de esa asna, cuando se subió arriba de ese burro que le decimos nosotros, lo hizo para que se cumpliera una palabra? Lo que se dijo en la profecía, ¿sí? En el libro del profeta Isaías. Él lo hizo para que esa palabra sea cumplida. Él caminó sobre esa palabra. Después otra de las palabras que era una profecía acerca de Jesús, dice que Él hablaba en parábola. Allí en Mateo 13:34 dice, Él hablaba en parábola. ¿Y sabe por qué Él hablaba en parábola? Porque había una palabra que se tenía que cumplir. Que esa palabra estaba en los salmos y decía que cuando venga Dios, cuando venga Jesús, que Él iba a hablar en parábola y que Él iba a hablar misterio. Y esa palabra se tenía que cumplir. Después, otra de las escrituras que se tenía que cumplir, que a mí esto me impactó cuando lo leí, sí, hace un tiempo lo leí, yo dije, qué tremendo. Porque cuando Él estaba allí en la cruz, a punto de morir, ¿sí?
cuando él ya vio que todo estaba consumado, cuando ya le faltaba solamente minutos o segundos para que él muriera, dice que él dijo, tengo sed. Solamente esa frase. ¿Sabe por qué él dijo, tengo sed? Porque había una palabra que se tenía que cumplir, que cuando él dijera, tengo sed, le tenían que dar a beber vinagre. Y yo dije, qué tremendo, porque allí en esa pequeña palabra que él dijo, tengo sed, se tenía que cumplir algo acerca de Jesús. Y saben que podía analizar, ¿sí? Tengo mucho más para poder argumentar esto que le estoy diciendo. Hay muchos versículos que usted puede buscar, ¿sí? Que cada cosa que Jesús hizo en este mundo cuando pasó en esta tierra, que fue para que la palabra sea cumplida, que todo lo que Él vino a hacer en esta tierra, ¿sí? Como yo le dije al principio, lo mayor y lo más grande que Él vino a hacer en esta tierra fue a morir por nosotros para darnos salvación. Pero Él hizo muchas otras cosas. Él sanó enfermos, ¿sí? Y liberó muchos endemoniados, hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios, muchas cosas para que la palabra fuera cumplida. Pero lo más grande que él hizo fue morir en la cruz. ¿Por qué? Porque los endemoniados que él liberó hoy ya no están, hoy están muertos. Los enfermos que él sanó ya están muertos, no existen más. Todos los milagros que él pudo haber hecho, ¿sí? Quedó en la escritura registrado, pero hoy esa gente no está, ¿sí? Pero lo más grande que él hizo para nosotros, para toda la humanidad, fue morir por nosotros. Pero todas estas cosas fueron necesarias que Jesús las hiciera. ¿Y yo a dónde quiero llegar con todo esto? Espero que usted me haya podido entender, porque a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Es que cada uno de nosotros tenemos palabra. Cada uno de nosotros Dios nos ha hablado algo. A cada uno de nosotros Dios nos ha soltado una palabra a través de los siervos, como le decía al principio. Muchos que vienen quizás de otras iglesias, que Dios me ha prometido, te voy a usar en tal área. Vas a fluir en tal ministerio, vas a ser un profeta, vas a ser un maestro, ¿sí? Vas a trabajar con los niños, vas a estar en la alabanza. No sé cuántas cosas que Dios le pudo haber prometido, Dios le pudo haber hablado a su vida. Y quizás ha pasado tiempo, ha pasado años para algunos, quizás para otros ha pasado, no sé, un lapso de tiempo, no lo sé. Pero la palabra sigue vigente. Yo podía ver acá en la palabra, cuando Jesús caminaba, yo decía, la palabra sigue vigente. Sabe que Jesús pudo cumplir cada una de las cosas que fue profetizada y las cosas que Él tenía claridad en el camino que Él tenía que hacerla para que se cumpliera la palabra. Pero hay muchas palabras, muchos hombres de Dios que se han quedado en el camino, como por ejemplo podemos ver el pueblo de Israel. Había una profecía que le decía que lo iba a sacar y que 40 días ellos iban a ir a una tierra donde fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó? 40 años estuvieron en el desierto. ¿Sabe que en nosotros hay palabra que Dios ha soltado, ha prometido, pero muchas veces nos quedamos en ese desierto, esperando que Dios lo haga todo, esperando que Dios, Señor, ¿cuándo vas a cumplir lo que prometiste en mi vida? ¿Cuándo vas a restaurar mi familia? ¿Cuándo vas a restaurar mi matrimonio? ¿Cuándo vas a hacer que mi hijo venga a tu casa? ¿Cuándo vas a hacer que mi hijo se vuelva a ti? Esperando y esperando que Dios cumpla. Y sabe que yo podía ver que Jesús, dice la palabra, hizo tal cosa para que la palabra se cumpliera. Entonces yo podía ver que nosotros muchas veces, ¿sí?, tenemos que actuar para que la palabra se cumpliera. Si Dios a mí me habló y me dijo, te voy a usar en tal área, si Dios me dijo a mí, te voy a usar para que hagas tal cosa, y yo solamente me quedo esperando a que Dios lo haga, no va a suceder nunca. No va a suceder nunca. Porque saben que algo que yo siempre digo, que el propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí?, no lo frena ni Dios ni el diablo. Los únicos que frenamos el propósito de Dios en nuestra vida somos nosotros. Dios no puede hacer nada si tú no quieres cumplir lo que Dios un día te prometió, lo que Dios un día te habló a tu vida. Si tú no lo quieres cumplir, Dios no te va a obligar.
Dios no te va a decir, no, a vos te dije que tenías que hacer tal cosa y hacerlo, no. Porque Dios no es un Dios así. Dios no es un Dios que entra sin golpear puerta. No, Dios es un Dios ordenado. Los únicos que frenamos que Dios cumpla el propósito de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. O sea que nuestro peor enemigo somos nosotros. Porque el diablo no puede frenar el propósito de Dios en nuestras vidas. Si Dios te prometió a vos que te iba a usar en tal área, en tal cosa, Dios lo va a hacer si tú te dispones. Si tú le dices, sí Señor, estoy dispuesto y voy aunque el enemigo se me levante. Como dice la palabra, vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por muchas cosas. Y acá el apóstol Pedro hablaba y decía, tranquilo, porque en todo el mundo, todos nuestros hermanos pasan por lo mismo. Pasan por aflicciones, pasan por muchas cosas. Y sabe que yo en este tiempo podía ver que mucho ha entrado en nosotros el victimizarnos muchas veces. Yo muchas veces pasaba por víctima porque yo decía, Dios al final no cumplió lo que me prometió. Dios al final no cumple lo que me prometió un día. Y sabe que pasamos a ser víctimas muchas veces. Pasamos a victimizarnos y eso es lo que quiere el enemigo para nosotros, que nosotros seamos víctimas. Que nosotros digamos, Dios, ¿cuándo? Dios, ¿para cuándo? Dios, ¿para cuándo vas a hacer lo que me prometiste? Y sabe que Dios yo podía entender que nosotros somos los que tenemos que activar. Es un 50 y un 50, Dios pone el 50, nosotros tenemos que activar. Porque si nosotros nos frenamos, el propósito de Dios en nuestra vida, Dios nos lo va a obligar. Dios no me va a obligar a mí a que yo cumpla lo que Él ya escribió en su libro acerca de mi vida. ¿Sabe que si yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer? Y me voy a perder. Y lamentablemente no voy a poder hacer lo que Dios quiso hacer en mi vida. Porque Dios es un Dios que nos da libre albedrío. Nosotros tenemos una libre decisión de lo que vamos a hacer. Nosotros podemos decirle, sí Dios, Dios te puede decir, mira, para ti tengo esto, esto y esto. Tengo prosperidad, tengo un ministerio, tengo tu familia, tengo esto, tengo lo otro. Y tú puedes decir sí, pero para eso hay que pagar un precio. Para eso hay que afirmarse en lo que Dios quiere. Y Dios me ministraba acerca de esto. Porque sabe que yo le estaba diciendo a Dios, no, yo quiero ir tranquila, Señor. Yo quiero ir despacito. Yo quiero ir lo más despacio que se pueda con lo que tú quieres hacer conmigo. Y Dios me habló y Dios me dijo, yo quiero hacer esto y esto y esto con vos. Quiero hacer esto con tu familia. Quiero hacer esto. Pero sabe que yo me detenía. Yo me detenía y decía, no, hasta acá nomás. Yo hasta acá nomás llego. Y hace años que venía hasta acá nomás, hasta acá, hasta donde yo le doy lugar. Porque sabe que muchas veces escuchamos, ¿no? O yo he escuchado que dicen, el Espíritu Santo me llevó y fui a tal lugar, el Espíritu Santo me llevó. Y sabe que yo podía entender que eso es hasta donde nosotros le damos lugar. Hasta dónde es conforme a la búsqueda que nosotros podemos tener. Es conforme hasta dónde yo me meto, ¿sí? ¿Sabe que hay una palabra que dice el espíritu del profeta se sujeta a los profetas? ¿Sí? Yo podía entender, porque el apóstol Pablo, en ese contexto de esa palabra, él hablaba y enseñaba, ¿sí? A los profetas, le decía que profeticen uno, que profetice el otro, que no haya un desorden. ¿Sí? No empiecen, como diciendo, no empiecen a profetizar todos juntos porque no se va a entender nada y no se va a saber lo que ustedes están hablando. Y el espíritu se sujeta al profeta. Y saben que muchas veces he visto, ¿sí? En otros lugares que quizás todos quieren profetizar a la vez y dicen, no, porque el Espíritu Santo, y yo no podía parar porque el Espíritu no me permitía. Y no, la palabra dice, el Espíritu se sujeta al profeta. ¿Sí? En ese contexto. Pero yo podía entender que con el ministerio que Dios tiene para tu vida, con lo que Dios quiere hacer con tu vida, a la dimensión que Dios te quiere llevar, ¿sí? El Espíritu se sujeta a lo que tú lo dejes, a lo que tú quieras, hasta donde tú quieras llegar.
No sé si usted me puede entender a lo que quiero ir. ¿Sí? Si nosotros decimos, Señor, yo quiero en tu ministerio, quiero comenzar a llenarme de ti, quiero comenzar a que tú me uses, quiero comenzar a hablar con denuedo tu palabra, quiero comenzar a cumplir lo que tú me prometiste, ¿sí? Hablando ministerialmente, hablando en el servicio a Dios, ¿sí? Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que nos lleve, no es que el Espíritu Santo me va a agarrar a mí de la mano, me va a llevar, vamos para allá, venga para acá no, es hasta donde yo le doy lugar al Espíritu. Por eso dice la palabra, el Espíritu se sujeta al profeta. Por eso dice la palabra que nosotros debemos, ¿sí?, sujetarnos, ¿sí? El Espíritu Santo va a hacer lo que nosotros, hasta donde nosotros le demos lugar. No sé si usted me entiende lo que yo le quiero hablar, ¿sí? Porque yo podía entender, ¿sí?, que Jesús, todas las cosas que Él estaba haciendo, que Él iba haciendo, era porque era necesario que se cumplieran tales profecías, tales cosas que ya estaba hablado acerca de Él. Y con nuestra vida sucede lo mismo. Si hay algo que Dios te prometió, si hay algo que tú quieres hacer, ¿sí?, es necesario que nosotros nos pongamos a la brecha de Dios. Es necesario que nosotros nos metamos en lo de Dios y decirle, Señor, ¿hasta dónde, Padre? ¿Hasta dónde, Señor? Acá le doy libertad. Le doy libertad al Espíritu para que el Espíritu pueda hacer con mi vida, llevarme. Como dice la palabra esa, que hasta los tobillos, ¿sí? Que su Espíritu hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, ¿sí? Luego hasta los lomos y luego hasta el nado. Que nosotros podamos llegar a ese punto, que el Espíritu Santo comienza a nosotros a llevarnos, pero es hasta donde nosotros le podemos dar ese lugar al Espíritu Santo, ¿sí? Porque si yo no le busco a Él, si yo no tengo intimidad con el Espíritu Santo, si yo no le doy ese lugar, ¿sí? Como le decía, el Espíritu Santo no es que me va a agarrar a mí de la mano y me va a decir, bueno, vamos a hacer la obra de Dios o vamos a hacer esto, porque no estoy alineada a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con mi vida. Y cuando yo me lleno de Dios, cuando yo comienzo a buscarle a Él, cuando yo comienzo a escuchar y a volver y decir, a ver, ¿qué es lo que Dios me prometió para mí? ¿Qué es lo que Dios prometió para mi ministerio? ¿Qué es lo que Dios prometió para mi casa? ¿Qué es lo que Dios prometió acerca de mi hijo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces allí comienzo a caminar como lo hizo Jesús. Comienzo a caminar y decir, es necesario que haga esto, porque se tiene que cumplir la palabra que Dios habló a mi vida. Como lo hacía Jesús, era necesario que Él pase por Samaria, porque se tenía que cumplir la palabra que dijo el profeta. Era necesario que Él diga, tengo sed, porque se tenía que cumplir una palabra. Si Dios lo mandó a esta tierra con un propósito, que era morir, pero había muchas cosas que Él tenía que pasar. A nosotros también, Dios nos mandó a esta tierra, nos dio el privilegio de poder vivir en esta tierra, ¿sí? De ser llamados por Él, de tener un propósito por Él. El propósito más grande es ser salvos, sí, pero tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Yo creo que si cada uno de nosotros estamos aquí, hay algunos que son nuevos, hay algunos que recién comienzan, pero hay palabra que Dios tiene para tu vida. Hay propósito que Dios tiene con tu vida, con cada uno de nosotros. Quizás usted está cansado de escuchar, Dios tiene propósito con tu vida. Porque todas las iglesias lo van a escuchar. Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene un llamado con tu vida. Dios así también lo tenía con Jesús. Tenía un propósito, un llamado para Él. ¿Sí? Él sabía lo que tenía que hacer. Pero tuvo que pasar por muchas cosas para ir yendo en el cumplimiento de la palabra. Y como dice el Salmo, todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro fueron formadas, fueron hechas. Hay cosas que están escritas para nuestro futuro. Hay cosas que muchos de nosotros ya sabemos a lo que Dios nos llamó. Hay otros que no hacemos lo que no sabemos. Hay otros que se hacen lo que no saben. Yo no sé a lo que Dios me llamó. Yo no sé lo que Dios quiere conmigo, pero si usamos un poquito el sentido común, sí sabemos. Sí sabemos a lo que Dios nos llamó. Sí sabemos.
Muchas veces decimos, no sé, tengo mi familia destruida, pero yo no sé lo que debo hacer. Tengo mi hijo que no me habla, pero yo no sé lo que debo hacer. Pero sí sabes. Sabes que hablándole a tu hijo, pidiéndole perdón, haciendo las paces. Sí sabes que le debes el perdón a tu mamá. Sí sabes que le tenés que hablar a tu papá. Sí sabes que si hay una palabra en tu vida de restauración, sabes por dónde tenés que caminar. No seamos como Jonás que le dijo, anda a predicar para acá y él agarraba para el otro lado. ¿Sabe que muchas veces estamos preguntándole a Dios por qué? ¿Por qué no se ha cumplido? Dios, me has prometido tal cosa. Me has prometido que mi economía iba a andar bien y ando mal. Me has prometido tantas cosas, Dios, no se cumplió nada de lo que me prometiste. Pero ¿qué hicimos nosotros para que esa palabra sea cumplida? Hemos caminado en la palabra que Dios nos habló, porque sabe que es muy hermoso cuando estamos siendo ministrados, cuando la presencia de Dios se mueve y cuando nos dice te voy a prosperar, Dios nos habla. Cuando Dios dice voy a restaurar tu casa, tu familia, voy a hacer esto, vas a tener un auto, vas a tener una casa, vas a tener cuantas cosas. Es hermoso, gracias Dios, porque yo lo hago. Le digo gracias Señor, porque era la palabra que estaba necesitando, era la dirección que estaba necesitando, era lo que Dios me quería hablar y lo que Él sabía que yo estaba necesitando. Pero si Dios me dijo, te voy a dar una casa, ¿y yo qué hice? ¿Qué hice yo para poder obtener mi casa? Ni siquiera quizás fui a preguntar si había alguna casa en venta. Le digo para que usted me entienda, si Dios te prometió algo, si Dios te dice te voy a dar una bicicleta y usted ni siquiera va a consultar a ver si la bicicleta está en venta. Si Dios te dice te voy a usar en tal área, si Dios te dice te voy a usar, vas a ser un maestro de la palabra, un evangelista, un profeta, y ni siquiera yo me pongo en intimidad con Dios, eso nunca va a pasar. Y después van a pasar el tiempo y nosotros vamos a decir, Dios no cumplió lo que me prometió. Pero sabe que para que las profecías se cumplan, nosotros tenemos que caminar en lo que Dios habló. Si Dios te habló y te dijo, vas a comenzar a caminar en dimensiones que nunca antes caminaste. ¿Sí? Para los más viejitos en el Evangelio. ¿Cuántas veces Dios nos dijo, te voy a hacer caminar en dimensiones que nunca antes caminaste? Y nosotros, amén. Dios, gracias, sí, eso es lo que quiero, Señor, conocerte más. Quiero, si Dios te dijo, vas a sanar enfermos, si Dios te comenzó a hablar y a decirte, vas a comenzar a conocer otras dimensiones. ¿Y qué hicimos nosotros con eso? Esa palabra, como dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que Dios te prometió? Primeramente es para mí la palabra, porque sabe que tengo miles de promesas de Dios en mi vida. Y miles de promesas que la he dejado allí, guardada, esperando que Dios algún día me la cumpla. Pero sabe que entendí por esta palabra que Dios, si yo no actúo, no me la va a cumplir. Esas profecías que un día me soltaron, que un día me soltó un profeta, que un día me soltó un siervo, que un día recibí a través de una palabra, si yo no actúo no va a pasar nada. Y yo en esta noche te quiero decir que si hay palabra que Dios te ha prometido, cualquiera sea en cualquier área de tu vida, llamémosle finanzas, llamémosle ministerial, llamémosle la familia, llamémosle la economía, llamémosle en el trabajo, ¿sí? En lo que vos vas a trabajar, en lo que sea. Si hay algo que Dios una vez te habló y todavía no se cumplió, es tiempo de que tú te comiences a escudriñar y decir, ¿qué me pasó? ¿Qué hice para que esa palabra no se cumpliera? ¿Por qué camino me faltó ir? ¿Qué cosa me faltó hacer para que esa palabra se pudiera cumplir? ¿Será que no dije tengo sed para que se cumpliera la palabra? ¿Será que no pasé por Samaria para que se cumpliera la palabra? ¿Será que no sané enfermo o como dice la palabra que por su llaga nosotros fuimos curados? Esa palabra también se tenía que cumplir. Cada una de las palabras que Jesús caminó se tuvo que cumplir porque estaban escritas. Y para cada uno de nosotros hay palabras escritas.
Para cada uno de nosotros hay palabras, profecías, que están escritas en el libro de Dios. Como dice el Salmo, todas aquellas cosas estaban escritas en tu libro. ¿Cuántos creen que ustedes tienen palabras y profecías escritas? Yo lo creo. Pero Dios me dijo, comienza a caminar. Dios me dijo, comienza a caminar en lo que yo te prometí un día. Si tú no comienzas a caminar, esas palabras, esas profecías no van a ser cumplidas. Porque no todo lo hace Dios, sino que nosotros con Dios. Como le dije al principio, el diablo no puede detener el propósito y el llamado que Dios tiene con tu vida. El diablo no lo puede detener. El único que lo puede detener es usted y yo, cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que esto es así? Yo le quiero decir en esta noche lo que Dios me dijo a mi vida. Si tú no te activas en lo que estás anhelando y en lo que Dios te prometió y en lo que tú estás queriendo y sabes que son pensamientos de bien y no de mal, porque sabes que hay gente que a veces el enemigo le trae confusión. Hay cosas que por sentido común usted piense, analícelo y diga por sentido común, diga esto es bueno. Si usted analiza ciertas cosas, hay cosas que ni siquiera necesitan tanto tiempo de ayuno y oración, que a veces uno dice, me voy a poner a ayunar y a orar para ver si esto es así. ¿Sabe que conozco una persona que hace 12 años que está junto en concubinato con su marido? Y todavía está ayunando y orando para ver si es la voluntad de Dios que se casen. Y yo digo, hace 12 años que está con el marido en concubinato y quiere ordenar su vida delante de Dios, pero todavía está haciendo ayuno y oración para saber si Dios quiere o no quiere que ella se case. Pero hace 12 años que está esperando. Y yo digo, hay veces que tenemos que usar el sentido común. Hay veces que le pedimos a Dios, Señor, sácame a esta persona. Quizá esta persona, esta amiga o este pariente no es de edificación para mi vida. Y quizá nos metemos en un ayuno, en una oración, para que Dios me saque a esa persona. Y si usamos el sentido común, si sabemos que esa persona no es de edificación, que solo viene a traer chisme, que solo viene a traer conflicto a mi vida, es cortar por lo sano. Si Dios nos da a nosotros un libre albedrío, si Dios a nosotros nos da un espíritu de poder, de dominio propio, no de cobardía. ¿Saben que hay cosas que la gente en este tiempo está estancada? ¿Sí? Está como el pueblo de Israel por falta de entender muchas cosas, o por falta de no pensar, de no tener el sentido común. Y hay cosas mucho más fuertes quizás, que sí necesitan ayuno, oración, que sí necesita que usted active. Pero hay cosas que necesita que usted diga, no, hoy tomo una decisión. Hay cosas que Dios dice, te determinarás a sí mismo una cosa y eso te será firme. Y no vas a claudicar, no vas a decir, ¿será que lo hice bien? ¿Será que esta decisión es buena? ¿Será que es mala? Usa un poco tu sentido común. Usa un poco y entiende lo que Dios quiere para tu vida. Lee la palabra te va a direccionar, la palabra te va a hacer entender lo que Él quiere para tu vida. Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios ciego, Dios es un Dios que habla a través de su palabra, a través de las promesas que Él nos ha dejado en su palabra, a través de las profecías. Pero Dios me dice en este tiempo que le diga a la iglesia que se comiencen a levantar, que se comiencen a despertar. ¿Sabe por qué? Porque me lo dijo a mí. Hay cosas que quiero hacer con tu vida, pero solamente tú te estás deteniendo. Hay cosas que quiero hacer con tu vida, pero tú te detienes. Hay cosas que Dios sí la quiere hacer con tu vida, pero somos nosotros los que nos detenemos. Y yo creo que si usted y yo hemos decidido servirle al Señor, ¿sí? Es tiempo de que nosotros maduremos en ciertas cosas. Seamos pequeños o grandes. Hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a madurar. Hay cosas que nosotros nos tenemos que comenzar a despertar. Y no a victimizarnos y a decir Dios no cumplió. Si Dios no cumplió es porque nosotros nos hemos detenido, como en el pueblo de Israel, que se ha detenido porque no entendía. Entonces en vez de estar 40 días, estuvo 40 años. Y así con muchas
palabra que usted puede encontrar en la Biblia. El único que no se detuvo fue Jesús. Cada palabra Él la cumplió, al pie de la letra. Cada cosa Él la cumplió. Y yo creo que es tiempo que si tú tienes palabra de parte de Dios, que te levante y le digas, Señor, estoy dispuesto a cumplir lo que tú me hablaste, y comienza a recordar. Tú me hablaste esto acerca de mi casa. Tú me hablaste esto acerca de mi economía. Tú me hablaste esto acerca de mi esposo, acerca de mi esposo, acerca de lo que tú quieres hacer conmigo, acerca de mi ministerio. Comienza a activarte, comienza a meterte en lo de Dios. Yo te pido que en esta noche te ponga de pie, vamos a orar. No quiero robar más el tiempo. Gracias, Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque Él primeramente habló mi vida. Te doy gracias, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que cada uno de tus hijos haya sido ministrado por esta palabra, Señor. Señor, sabemos que hay muchas cosas que tú nos hablaste para nuestra vida. Hay muchas cosas que tú has hablado, Señor, hace tiempo quizás, promesas que hay en nuestro corazón, cosas que han quedado estancadas, cosas que han quedado en el tiempo quizás, mucho en el olvido. Pero Padre, yo oro para que en este tiempo tú comiences a levantar a tus hijos.